Estudiantes de sexto, buen día. Bueno, una vez más nos reunimos por este medio con el fin de compartir con ustedes un video con la explicación de nuestro segundo tema en la asignatura de historia. Segundo tema que pues está en los contenidos para este segundo periodo académico y el cual pues lo vamos a trabajar el día de hoy. Sí, antes de empezar la clase es muy importante tener en cuenta pues los acuerdos que siempre pongo sobre la mesa pues para que los tengamos en cuenta y podamos hacer las cosas bien. Sí, a estar atentos a la explicación, vamos a tener nuestro cuaderno de historia a la mano para tomar apuntes en caso de que surja alguna duda, alguna inquietud, pues es muy importante escribir en el cuaderno para que no se nos olvide y poderla resolver posteriormente. Y también es muy importante tener nuestro cuaderno de enlaces sociales séptimo, enlaces sociales sexto, perdón, pues para empezar con la actividad. Entonces, niños, perdón, bueno, antes de empezar, vamos a hacer un recorderis, ¿sí? Y vamos a ver que en la clase anterior habíamos trabajado eh, civilizaciones minoicas, civilización micénica, habíamos hablado un poco sobre la época oscura, ¿sí? Sobre la época arcaica. Vamos a ver que pues, vamos a ver cómo el surgimiento de las polis de Esparta y Atenas en la época arcaica, pues comenzaron con un gran aporte a la humanidad, como lo fue el aporte de la democracia por parte de Atenas, y también aportes en los diferentes ámbitos del ser humano, como en el deporte, con los Juegos Olímpicos. eh, Vamos a ver también cómo se contribuyó a la filosofía, a la política, a la cultura, a la música. Y vimos también pues cuál fue la importancia de las civilizaciones micénica y minoica pues a la hora de hablar de la civilización de la antigua Grecia. Eso como para hacer un recorderis, niños. Bueno, igual pues ustedes saben que pueden encontrar el video de la primera clase en el canal de YouTube. Entonces, para el día de hoy vamos a proseguir con el tema, ¿sí? De la antigua Grecia y vamos a hablar sobre el periodo helenístico. Sí, vamos a ver que durante el periodo helenístico pues fue el imperio, el dominio de Macedonia quien derrotó por última vez en el periodo arcaico a Esparta, a la ciudad de Esparta. Y pues este dominio de Macedonia pues puso fin al periodo clásico y inauguró una nueva era conocida como el periodo helenístico en la antigua Grecia. Sí, vamos a ver que este nuevo periodo helenístico pues estuvo bajo, bajo el dominio pues de Alejandro Magno, pues que a continuación vamos a nombrar algunas de las características y por qué fue tan conocido. Vamos a ver que pues Alejandro Magno pasó a, pa- pasó a la historia pues por haber derrotado, haber destruido el ejército del imperio persa. También es conocido por difundir la cultura de Grecia por todo el mundo. Vamos a ver también que pues Alejandro tuvo un gran profesor como lo fue Aristóteles, ¿sí? Quien pertenecía a la ciudad de Atenas en Grecia. Vamos a ver también que desde que comenzó la conquista por parte de Alejandro Magno, pues él se enfrascó, se enmarcó pues en comenzar a dominar todo el imperio, toda la parte oriental del mar occidental, del mar Mediterráneo, como lo podemos ver en el mapa que está en la pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a ver que conquistó todo el sur de Asia, ¿sí? Especialmente Siria, Fenicia, hasta que llegó a Egipto, apoderándose también pues de la cultura y de este territorio. Vamos a ver que también luchó contra Babilonia, que la ciudad que era el centro del imperio persa, y pues también donde luchó y derrotó al rey Darío III. Esto en cuanto a los aspectos importantes que logró pues Alejandro Magno, disculpen, en su época
de emperador. Vamos a ver que también conocieron eh, conocieron de una u otra manera, pues con la llegada a otros territorios, conocieron por ejemplo la astronomía de Mesopotamia, también conocieron la medicina egipcia, ¿sí? Lo cual generó pues que en la antigua Grecia se generara un avance en la ciencia, un avance en la tecnología. Vamos a ver que también es muy importante lo que el, dentro de los aspectos importantes de que logró Carlomagno, pues la unificación de Europa con Asia, sí, puesto que logró fusionar ambas culturas a partir de incitar a las personas, a los colonizadores, por decirlo de cierta manera, que se quedaran a vivir en las ciudades conquistadas y también estaba a favor de, de los matrimonios masivos entre los soldados griegos y las mujeres del imperio persa, pues con el fin de unificar esas dos culturas. Bueno, vamos a ver que pues en el imperio de Alejandro Magno pues tuvo eh, ciertos alcances. Primero, él impuso el griego como, como la lengua oficial de todo el territorio. Vamos a ver que en las ciudades que él iba colonizando, que él iba fundando, pues impuso la democracia como sistema político. También ordenó levantar templos, teatros, centros científicos, gimnasios y colegios. También vamos a ver que para unir las nuevas tierras, él tuvo que constituir una nueva moneda, ¿sí? Con el fin de unificar pues todo el territorio. También es muy importante decir que él construyó una red de caminos con el fin de generar más, de mejorar el transporte vía terrestre, ¿sí? Para mejorar el transporte en cuanto a la poder de comunicación entre personas, entre pueblos, poder transportar mercancías, mejorar el comercio. Y además, pues también esta red de caminos pues está enfocada a al conocimiento de la geografía del territorio, pues que en el momento estaba a cargo de él. Bueno, vamos a ver que él, disculpen, él fundó en Egipto la ciudad de Alejandría, la cual se convertiría posteriormente en una de las ciudades más importantes del imperio de Alejandro Magno, puesto que eh, todo el comercio del Mediterráneo pues se centró en la ciudad de Alejandría, ¿sí? Todo el comercio del Mediterráneo de las diferentes poblaciones vecinas pues tenía que pasar por la ciudad de Alejandría, ¿sí? Pero como todo no dura para siempre, vamos a ver que con la muerte de Alejandro Magno pues se comenzó a dividir todo el imperio, especialmente pues sus generales comenzaron a disputarse en el dominio pues por ese territorio y hasta lograr que se dividiera en tres. Vamos a ver que se dividió en Macedonia, lo tomaron los Antigónidas, en Egipto lo tomaron los Ptolomeos y en Siria, Asia Menor y la India pues lo tomaron los Seleucitas. Esto pues como les dije anteriormente pues fue lo que lograron los generales pues a la hora de la muerte de Alejandro Magno. Pues vamos a ver que esto no duró para siempre porque pues en el año 146 pues todo el imperio griego pues sucumbió ante el poderío, la habilidad guerrera de de la nueva potencia militar que estaba surgiendo en la época y pues era el imperio romano. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la economía y vamos a ver que pues en la economía nos vamos a entablar en tres factores muy importantes: la agricultura, el comercio y la artesanía. En cuanto a la agricultura, pues vamos a ver que los griegos, pues, esta agricultura se enmarcó en los cereales, en los vinos, ¿sí? En el cultivo de viñas y también en los olivos. Pero también eh, desde, desde las hierbas y desde los vegetales. Recordemos que pues la tierra de la antigua Grecia
no era muy fértil, sí, era una tierra árida y estaba llena pues geográficamente en un relieve pues de montañas, lo cual impedía pues la realización de las actividades como la agricultura. Por eso es que ellos pues se volvieron diestros en el arte de la navegación, sí, por las habilidades, por la necesidad de tener que salir a buscar alimento y pues ahí es donde vemos que colonizaron el mar Mediterráneo, ¿sí? Puesto que se convirtieron unos diestros, unos maestros en el arte de la navegación. Y toda aquella persona que tenía un barco pues podría salir a navegar en el mar. Eh, sí, con la intención pues obviamente de traer, de importar comida, de transportar personas, etcétera. En cuanto a las artesanías, vamos a ver que pues eh, se generó una producción de obras a base de tejidos que especialmente eran producidas por mano de obra esclava. Vamos a ver que también se dio la metalurgia. Esta se dio especialmente en la fabricación de armas para la guerra y de figuras religiosas. Estas figuras religiosas también pueden estar marcadas o hechas a base de oro, cobre, plata, hierro. Y por último, en cuanto a la sociedad, vamos a hablar pues que la sociedad griega se dividió en tres clases sociales, ¿sí? Vamos a encontrar los patricios, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a los patricios, pues, puedo decir que, que aquí encontrábamos personas que tenían posesiones de tierras, que tenían ganado y que también se enmarcaban en la posesión de esclavos. Sí, vamos a ver que esa era como la clase social más alta que encontrábamos en la pirámide keynesiana pues de la sociedad griega. También vamos a hablar, siguiente, vamos a hablar de los plebeyos, donde vamos a encontrar a los comerciantes, a los artesanos, ¿sí? Y algunas personas que tenían propiedades de tierra, ¿sí? Eh, por último encontramos a los esclavos, que los esclavos eran aquellas personas que eran presos de guerra y que no tenían ningún derecho, ninguna clase de derecho. Por último, pues vamos a ver niños que de una u otra manera, pues la cultura eh, de la antigua Grecia, pues aportó y se fueron muy expertos en, en la literatura, en la filosofía, en la música, en el deporte, en la educación. En cuanto al deporte, pues vamos a ver que la civilización micénica y minoica, pues fueron los primeros en practicar el boxeo, ¿sí? Las corridas de toros, como ya lo nombré en la clase anterior. También fueron los pioneros en los Juegos Olímpicos, la arquitectura, el pensamiento político y una de las principales herramientas políticas que se usan hoy en día, que es la democracia. ¿Sí? Vamos a ver que pues por eso, por este ámbito es que decimos que las culturas occidentales como eh, la, la cultura griega y la cultura romana pues va a tener diferentes trascendencias hasta nuestros días. ¿Sí? También vamos a ver, por ejemplo, que en el Renacimiento pues es el renacer de la cultura grecorromana por todos los aportes a los ámbitos, a los diferentes ámbitos de las poblaciones, de las sociedades. Y hoy en día pues también podemos decir que sus aportes siguen presentes, ¿sí? Especialmente de algunos filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates. Entonces son aportes intelectuales que siguen presentes nuestros días, como lo vamos a ver, por ejemplo, con la democracia. Bueno, niños, entonces eso es lo que tenía que explicarles el día de hoy. Espero les guste el tema. Recuerden que vamos a tener una clase vía Skype con el fin de hacer una retroalimentación del tema, ¿sí? Y de resolver las dudas e inquietudes pues que a ustedes les surjan respecto a este mismo. Entonces, niños, espero verlos pronto, espero que todo eso termine pronto y les deseo un feliz día. Hasta luego, niños, que estén muy bien.